El Alto Comité por la Fraternidad Humana hoy ha llamado a una jornada de oración, ayuno, para pedir a Dios misericordia y piedad en este momento trágico de la pandemia. Todos somos hermanos. San Francisco de Asís decía, todos hermanos. Y por esto, hombres y mujeres de toda confesión religiosa, hoy nos unimos en la oración y en la penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este 14 de mayo, día en que la Iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Al inicio de la misa, recordó la jornada de oración, ayuno y obras de caridad de este día, promovida por el Alto Comité de la Fraternidad Humana, y animó a todos a unirse como hermanos para pedir a Dios la liberación de este mal. En su homilía, el Papa se detuvo en la reflexión de la lectura elegida para esta ocasión, que describe el episodio de la conversión de Nínive. El Papa subrayó que una jornada de oración como la de hoy nos invita a mirar no solo a esta pandemia del coronavirus, sino a las pandemias del hambre, la guerra y tantas otras que azotan al mundo y nos impulsan a pedir a Dios su perdón y su misericordia. Escuchemos la homilía del Papa traducida al español. En la primera lectura escuchamos la historia de Jonás, en el estilo de la época. Como había una pandemia, no sabemos, en la ciudad de Nínive, una pandemia moral quizá, estaba precisamente por ser destruida. Y Dios manda a Jonás a predicar. Oración y penitencia, oración y ayuno. Ante esa pandemia, Jonás se asustó y escapó. Después el Señor, por segunda vez, lo llamó y él aceptó ir a predicar esto. Y hoy todos nosotros, hermanos y hermanas de toda tradición religiosa, oramos. Día de oración y de ayuno de penitencia, promovida por el Alto Comité para la Fraternidad Humana. Cada uno de nosotros ora. Las comunidades oran. Las confesiones religiosas oran. Oran a Dios. Todos hermanos, unidos en la fraternidad que nos une en este momento de dolor y de tragedia. No esperábamos esta pandemia. Vino sin que la esperáramos. Pero ahora aquí está. Y mucha gente muere. Y mucha gente muere sola. Y mucha gente muere sin poder hacer nada. Muchas veces puede venir el pensamiento, a mí no me toca, gracias a Dios me he salvado. Pero piensa en los demás. Piensa en la tragedia y también en las consecuencias. Las consecuencias económicas, las consecuencias en la educación, las consecuencias, lo que vendrá después. Por esto hoy, todos, hermanos y hermanas, de cualquier confesión religiosa, oramos a Dios.
Quizá habrá alguien que dirá, esto es relativismo religioso y no se puede hacer. Pero, ¿cómo no se puede hacer orar al Padre de todos? Cada uno ora como sabe, como puede, como lo ha recibido de la propia cultura. No estamos orando uno contra otro, esta tradición religiosa contra esta. No. Estamos unidos todos como humanos, como hermanos, orando a Dios, según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias, pero hermanos y orando a Dios. Esto es lo importante. Hermanos haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad mirando al único Padre, hermanos y paternidad. Día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos que era una pandemia. Vino como un diluvio, vino de golpe. Ahora nos estamos despertando un poco, pero hay muchas otras pandemias que hacen morir a la gente. Y no nos damos cuenta, miramos a otro lado. Somos un poco inconscientes ante las tragedias que en este momento suceden en el mundo. Solamente quiero decirles una estadística oficial de los primeros 4 meses de este año, que no habla de la pandemia del coronavirus, habla de otra. En los primeros 4 meses de este año han muerto 3.700.000 personas de hambre. Es la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Esta oración de hoy, para pedir que el Señor detenga esta pandemia, nos debe hacer pensar en las otras pandemias del mundo. Hay muchas. La pandemia de las guerras, del hambre y tantas otras. Pero lo importante es que hoy, juntos y gracias a la valentía que ha tenido este alto comité para la fraternidad humana, juntos estamos invitados a orar, cada uno según la propia tradición, y a hacer un día de penitencia, de ayuno y también de caridad, de ayuda a los demás. Esto es lo importante. En el libro de Jonás escuchamos que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo, que se había convertido, el Señor se detuvo lo que quería hacer. Que Dios detenga esta tragedia, que detenga esta pandemia, que Dios tenga piedad de nosotros y que también detenga las otras pandemias tan terribles, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin educación. Y esto lo pedimos como hermanos, todos juntos.
Que Dios bendiga a todos nosotros y tenga piedad de nosotros.